La policía quería quitarle el perro guía a mi hijo sin saber que yo era juez federal. Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. David Miller era un hombre al que la gente escuchaba. No porque alzara la voz, nunca lo hizo, sino porque hablaba con una autoridad serena, arraigada en una vida dedicada a la búsqueda de la verdad, sopesando el bien y el mal en la frágil balanza de la justicia federal. Su reputación se forjó durante décadas de rigor, imparcialidad y un inquebrantable sentido de la justicia. En los pasillos del Tribunal de Distrito de Baltimore, era conocido como La Roca, porque no cedió ni a las presiones políticas ni a las pasiones del momento. En casa, sin embargo, David era un hombre diferente, tierno, presente, incluso alegre. Su esposa, Emily, profesora de literatura estadounidense en un instituto de Columbia, sabía descifrar sus silencios como quien lee entre líneas una novela. Sus veladas solían estar salpicadas de lecturas compartidas, vino tinto, música clásica o viejos discos de folk estadounidense. Y luego estaba Noé. 8 años. Una mata de pelo alborotado, una sonrisa que derretiría el invierno y una resiliencia que pocos adultos poseían. Noah nació con una discapacidad visual congénita. Desde sus primeros meses, David y Emily comprendieron que su hijo nunca vería el mundo como ellos, al menos no con sus ojos. Pero lo tocó, lo escuchó, lo olió, lo saboreó y lo sintió con una intensidad abrumadora. Cuando Noah recibió a su perro guía, Max, a los 6 años, fue una revelación. Max no era solo un compañero, era una extensión de su consciencia. De piel oscura y una sabiduría casi humana en la mirada, Max había pasado 2 años entrenándose en un centro especializado de Connecticut. Sabía reconocer las aceras, evitar obstáculos y detenerse en seco en los cruces peatonales. Pero más que eso, Max comprendía a Noah. Lo amaba con un amor incondicional y silencioso. Todas las mañanas, David llevaba a su hijo a la escuela. Era su ritual. El viaje duraba 10 minutos, pero para ellos era un momento sagrado. Hablaban de todo, de la lluvia, de las estrellas, de los extraños sonidos de la ciudad, de las vidas de los héroes de novelas e incluso, a veces, de Dios. En su barrio residencial de Ellicott City, todo parecía tranquilo. Las casas estaban limpias, el césped estaba bien cortado y los vecinos se saludaban con cortesía. Pero en sus miradas, a veces había una sombra. Lástima. Vergüenza. Un cierto miedo a la diferencia. David y Emily estaban acostumbrados. No intentaban escandalizar ni convencer, simplemente vivían. Hasta este sábado. El sol bañaba el parque Cypress Grove con una luz dorada. Era una tarde cálida y tranquila de mayo. Emily había dejado que Noah jugara un rato con Max a la sombra del cenador mientras ella preparaba un almuerzo familiar en casa, ensalada de pasta fresca, limonada y un pastel de durazno que le encantaba a Noah. Max guiaba con suavidad a Noah, con el hocico ligeramente levantado y las orejas alerta ante la más mínima señal de peligro. Los dos formaban una silueta tan armoniosa que parecían bailar a cámara lenta entre los demás niños. Algunos los miraban intrigados, pero nadie decía nada. Hasta que se acercaron 2 figuras uniformadas. Uno de ellos, alto, cuadrado, de rostro duro, tenía un nombre en su placa, Carter, J. Su mirada no era curiosa ni compasiva. Era inquisitiva. «Señora», le gritó a Emily, que se había unido a Noah para darle una botella de agua. «Sabe que ese perro no debería estar aquí, ¿verdad?» Emily, desconcertada, se detuvo, sosteniendo la botella suspendida hasta la mitad. «Este perro es un perro guía, señor. Está legalmente autorizado para acompañar a mi hijo». «Los perros en lugares públicos tienen que estar certificados», respondió Carter secamente. «Tendré que ver la documentación». Emily, aún tranquila, abrió su bolso y sacó la bolsa de plástico donde guardaba cuidadosamente los documentos de Max, historial médico, certificado veterinario, tarjeta de identificación emitida por Fundación del Perro Guía. Todo estaba allí. Carter los examinó con deliberada lentitud y luego se encogió de hombros. «Estos documentos pueden ser falsificados». Un escalofrío recorrió a Emily. Sintió la injusticia asomando su horrible rostro. «Este perro está reconocido a nivel federal. Puedes llamar al centro de adiestramiento».
Pero ya llegaban otros 2 agentes de patrulla, alertados por Carter por radio. El ambiente cambió. Los niños empezaron a retroceder, los padres observaban la escena desde lejos, vacilantes. Noah, sin embargo, sintió la tensión. Apretó con más fuerza el asa del arnés de Max. ¿Es peligroso este perro?, preguntó uno de los recién llegados. Hemos recibido llamadas anónimas. Emily sintió que se le cortaba la respiración. Max nunca ha mordido a nadie. Es tan manso como un corderito. Salva a mi hijo todos los días. Los policías formaron un semicírculo. Max se mantuvo erguido, alerta. Tenía los músculos tensos, la mirada fija en Carter. No ladraba. Estaba esperando. David conducía su Tesla por Church Road cuando recibió la llamada. La voz de Emily sonaba entrecortada. Comprendió en pocas palabras que algo iba muy mal. En menos de 4 minutos, llegó al parque. La escena que descubre le hiela la sangre. Su hijo, de pie en medio de 4 policías. Su perro, enmarcado como un sospechoso. Emily, digna pero temblorosa. Y por todas partes, susurros, teléfonos alzados, miradas desviadas. David salió del coche sin dar un portazo. Su corbata ondeaba suavemente contra su camisa. Caminaba con paso seguro, sin prisas, pero sin vacilaciones. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó en voz baja pero penetrante. El oficial Carter, que no reconoció a David, se dirigió a él en un tono neutral, casi altivo. Ese perro podría ser retirado. ¿Ha habido quejas? David lo miró fijamente a los ojos. Se hizo un largo silencio. Luego habló, cada palabra grabada con precisión. Este perro es un perro guía con licencia oficial otorgada por las autoridades federales. Mi hijo padece ceguera irreversible. Cualquier intento de retirar a Max sin fundamento legal constituye una violación de la sección 504 de la Ley de Rehabilitación, así como la ADA, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Carter palideció. Entonces David sacó lentamente su billetera, la abrió y presentó su tarjeta: Honorable David A. Miller, juez de distrito de los Estados Unidos. Hubo un silencio total. Los oficiales intercambiaron miradas. Carter retrocedió un paso. Uno de ellos retrocedió ligeramente, con las manos entrelazadas a la espalda. Emily cerró los ojos un instante. Noah acarició el hocico de Max. David se arrodilló frente a su hijo y le puso una mano en el hombro. Todo va a estar bien, muchacho. Nadie te arrebatará a Max. Se levantó, se volvió hacia los policías y añadió con voz gélida. Te aconsejo que abandones este parque. Inmediatamente. Y recuerda que la ley también te afecta. En los días posteriores al incidente del parque, la serenidad del hogar Miller se vio perturbada. No por el miedo, David y Emily nunca se dejaron llevar por el pánico, sino por una inquietud más difusa y profunda, la certeza de que la justicia podía ceder no ante el peso de la ley, sino ante el del prejuicio. David, que había pasado su vida defendiendo la Constitución, no podía permanecer como un mero espectador. Sentado en su despacho, forrado de libros de derecho y recuerdos de juicios memorables, releyó los textos fundacionales, la Ley de Rehabilitación de 1973, la ADA de 1990. Estos pilares legales garantizaban explícitamente los derechos de las personas con discapacidad, su acceso al espacio público y su dignidad. Lo que Noah había experimentado, lo que Max había soportado, no era solo un malentendido administrativo. Era una fractura en los principios fundamentales del país. David inició una investigación discreta. Sabía cómo hacer las preguntas adecuadas sin despertar sospechas. Contactó a un excolega del Departamento de Justicia, luego a un abogado de derechos civiles en Georgetown y, finalmente, a un periodista de investigación de El Washington Post a quien conocía de un antiguo caso de corrupción. Las primeras revelaciones fueron escalofriantes. Un pequeño grupo de vecinos del barrio, autodenominado Vigilancia del Parque, envió recientemente varias cartas anónimas a la comisaría local. Las cartas hablaban de peligro para los niños y molestia canina, pero también contenían declaraciones ambiguas, a veces abiertamente discriminatorias. Algunos niños deberían estar en escuelas especiales, no mixtas con las nuestras.
No debemos tolerar a estos perros bajo el pretexto de su discapacidad. David sintió un nudo en la garganta. No era el miedo a un perro lo que motivaba estas quejas. Era el miedo a la diferencia. El agente James Carter no era un desconocido. A medida que David indagaba más, emergió un patrón inquietante. Carter había sido objeto de 2 informes internos por comportamiento discriminatorio, que nunca se hicieron públicos. Uno involucraba a un adolescente autista, a quien Carter había abordado bruscamente en una biblioteca. El otro involucraba a una mujer en silla de ruedas a quien se le prohibió el acceso a un ayuntamiento por razones de seguridad. En cada caso, el caso se había cerrado. Una falla en el sistema, la falta de pruebas y el silencio de la jerarquía. Pero David pronto se dio cuenta de que Carter no actuaba solo. Contaba con la aprobación tácita de un superior, el capitán Monroe, exoficial de un distrito sureño conocido por su visión conservadora del orden público. David podría haber presionado. Podría haber llamado a la Fiscalía Federal. Una frase, una tarjeta, y el caso habría desaparecido en las altas esferas. Pero él no quería eso. Esta lucha tenía que continuar, democrático, visible, ciudadano. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, construir un caso sólido, factual e irreprochable. El 24 de junio se programó una audiencia en el Tribunal de Distrito del Condado de Howard. La sala estaba abarrotada. Abogados, familiares, periodistas, activistas e incluso vecinos acudieron para ver qué se decía. David no estaba sentado. Había solicitado ser representado por Linda Jacobson, una reconocida abogada civil. Quería que el caso se juzgara con objetividad. En la página opuesta, un fiscal local intentó torpemente defender la actuación de la policía. Alegó vigilancia preventiva, informes preocupantes e incluso una hipotética identificación errónea. Pero la señora Jacobson no dejó pasar nada. Presentó certificados oficiales de Max, con las firmas de los Centro de Formación, Veterinarios y Registro Asociación Nacional de Perros de Asistencia. Testimonios de expertos en psicología infantil sobre el impacto vital de un perro guía en un niño ciego. Vídeos que muestran a Max en medio de una misión de apoyo, tranquilo, preciso, abrumadoramente cómplice. Y sobre todo, extractos de cartas anónimas leídas en voz alta. Alto, revelando la dimensión odiosa e irracional de quejas. Luego llegó el momento más esperado. Noah, de la mano de Emily, dio un paso al frente. Vestía una camisa blanca y llevaba el cabello bien peinado. Max trotaba a su lado, con el arnés bien ajustado. El niño se detuvo frente al atril. El juez le preguntó si quería hablar. Noah se volvió hacia Max. Entonces simplemente dijo: Max es mis ojos. Él ve por mí. Me dice cuándo caminar, cuándo parar. No me asusta. Me hace existir. Un silencio denso se apoderó de la sala. Entonces el juez, un hombre severo y canoso, miró al fiscal y dijo con voz serena: Creo que eso lo dice todo. La sentencia fue una bofetada para quienes se creían superiores a la ley. El tribunal declaró que el intento de retirar al perro guía constituía una clara violación de los derechos civiles de Noah Miller. Las denuncias anónimas fueron descritas como perjudicial e infundado, y el comportamiento del oficial Carter fue juzgado abusivo y discriminatorio. Fue suspendido de sus funciones en espera de un proceso disciplinario interno. Pero para David y Emily, no fue una victoria personal. Fue una señal. Un grito contra la indiferencia. Una chispa en la oscuridad de la ignorancia. En los meses siguientes, David y Emily fundaron una asociación llamada Un Paso Adelante, diseñado para defender los derechos de las personas con discapacidad y capacitar a las fuerzas del orden con un enfoque humano e inclusivo. Las escuelas se unieron al proyecto. Las familias les escribieron. El movimiento creció. En cuanto a Noah, seguía yendo a la escuela todas las mañanas, con la mano apoyada en Max, quien lo cuidaba con la misma lealtad silenciosa. Crecía con una rara consciencia de lo que significa ser libre. Una tarde de otoño, David volvió a estar en ese parque. El mismo donde todo empezó. El sol se ponía lentamente tras los árboles. Noah reía con otros niños, Max yacía plácidamente en el césped. Emily se acercó a él y le puso la mano en el brazo a su marido. ¿Alguna vez piensas en lo que habría sido sin Max? David respondió sin apartar la mirada de su hijo.
Pienso en lo que habría sido el mundo si él no hubiera escuchado su voz. A veces, las mayores batallas no se libran en los tribunales supremos, sino en los corazones, en las miradas, en los silencios. Y en el corazón del juez federal David Miller, algo más fuerte que la ley latía, la certeza de que la justicia siempre comienza donde comienza la dignidad humana.